Buenos días, esta es la clase número 10 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Hoy vamos a hablar de la voluntad en el hombre natural. La voluntad es la capacidad de disponer de uno mismo hacia un fin elegido libremente. Es una capacidad que tenemos para operar con libertad, una intención, un objetivo y una acción para lograrlo. Esto requiere de la capacidad de reflexión y elección, de establecer un juicio recto para lo que quiero elegir. La voluntad implica pasar del deseo al querer. Cuando yo quiero algo, ya me determino a ejecutar acciones para lograrlo. La fuerza de voluntad del ser humano es imparable y es libre. Puede estar condicionada, pero realmente el ser humano tiene la capacidad de elegir con libertad. ¿Por qué tenemos que estudiar la voluntad? Porque es acá donde el pecado se introdujo. El pecado, cuando Pablo dice el pecado que habita en mí, es el pecado que contaminó la manera de entender, de reflexionar y la manera de decidir, o sea, la voluntad. El pecado afectó la reflexión contaminándola con mentiras, con errores y con medias verdades. El pecado también contaminó la elección, haciendo que las pasiones humanas interfieran, las emociones fuertes nublen el juicio. Entonces vamos a repasar 3 cosas que venimos viendo en las clases anteriores. 1. La reflexión. Tenemos capacidad de entender, conocer todas las cosas, conocer esa verdad. Entonces, el pecado con la mentira oscureció el juicio. 2. Las relaciones humanas. Dijimos que uno de los términos que Dios usaba para pecado era peyá, que significa transgresión o traición. Las traiciones rompen las relaciones humanas. 3. La voluntad. Dijimos que las pasiones humanas, que no son malas en sí mismas, nublan el juicio de la voluntad. Entonces, ¿cómo funciona la voluntad en el hombre sin Dios? Dijimos la clase pasada que en Romanos Pablo dice que el razonamiento se confunde, se oscurece, el juicio sale torcido y entonces la voluntad es subyugada por las pasiones. La persona no quiere hacer el bien, quiere descargar y dar rienda suelta a sus pasiones. Son pasiones desordenadas. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Caín se enojó contra Abel, Dios mismo vino y le dijo, te enojaste, pero podés resistir al pecado que está a la puerta para saltarte como una fiera. Vos podés resistirlo, pero Caín no quiso. Su voluntad ya había sido afectada por el pecado. Más tarde, cuando Babel se organizó para ir en contra de Dios, Dios descendió a mirar y dijo, ahora se apartaron y se pusieron de acuerdo y nada les hará desistir. Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les dijo, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Y también les dijo, ustedes son esclavos del pecado, porque rinden su voluntad a estas pasiones que los llevan a pecar. Por lo tanto, el error contamina el entendimiento y la inteligencia juzga mal. Las pasiones contaminan la voluntad y no quieren hacer el bien que saben que tienen que hacer. Sin embargo, hay un ejemplo en una profecía bíblica que nos muestra lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Ezequiel 47 habla del río de Dios. Quiero que se imaginen el mapa de Israel. Al norte está el lago de Galilea o el mar de Galilea, lleno de peces. Luego viene el río Jordán y termina en el mar Muerto, que es un lago en realidad con tanta salinidad que no hay vida, no crece vida. ¿Por qué? Alrededor del mar Muerto estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahí fue el juicio
que cayó fuego y azufre y ahí se contaminó ese lugar con el pecado, símbolo del pecado en el corazón humano. Sin embargo, dice la profecía de Ezequiel que un día en Jerusalén, desde el santuario, comienza a fluir aguas que salen por debajo de la puerta, que mira hacia el este, mira hacia el río Jordán. Ese agua que fluía, dice, la palabra empieza con un chorrito, esa es la palabra original, como una jarra que derrama una pequeña cantidad de agua, pero esa agua que fluye cada vez es más grande e ingresa hacia donde está el mar muerto y lo llena de vida. Dice, otra vez en el mar muerto van a haber peces, va a haber vida y alrededor van a haber redes de los pescadores. Entonces es un símbolo de lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a una vida. Ese corazón, esa voluntad, ese entendimiento que está muerto, empieza a limpiarlo. Límpiame de mi maldad. Juan dice, el que confiesa, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestra maldad. Todo nuestro entendimiento empieza a ser limpiado. Nuestra voluntad empieza a ser limpiada. Nuestras relaciones empiezan a sanar. Y entonces somos juzgados, dice, somos regidos por la ley de la libertad. Tenemos libertad para resistir. Fíjense que Jesús tuvo pasiones. Jesús quiso confundirlo a Satanás, pero él tenía un juicio justo y le dijo, eso no es verdad, yo me voy a regir por la ley de mi Padre, por la verdad de Dios. Y entonces Satanás no tenía cabida en él. Fíjense que Jesús a los 12 años asombraba con su inteligencia. La palabra que usa ahí es sunesis, que es analizar y discernir, establecer un juicio justo. Aunque él era pequeño y tuvo que ir aprendiendo de sus maestros, él había adoptado la verdad de Dios como criterio. Por lo tanto, el juicio salía recto. La voluntad se ordenaba a lo que ordenaba un juicio recto y las relaciones eran sanas. Dice Santiago 1:25, meditemos en la perfecta ley, la ley de la libertad. No seamos olvidadizos de lo que leemos. Recordemos para obrar bien y para que sanemos las relaciones. Mi propuesta es que vos mires a Jesús no como una persona que te prohíbe hacer lo que te agrada, sino como el diseño original de Dios. Cuando te des cuenta que la verdad que está en Jesús es lo que te da vida, vas a poder elegir y determinar tu voluntad hacia lo bueno. Míralo de esa manera. Quita todo lo que estorbe al fluir de ese río de Dios. Porque como dice la palabra, toda alma viviente que ingresare en ese río vivirá. Meditemos en esto esta semana. Que Dios te bendiga.